Ujú.
Doctora, buenas noches. ¿Está en sala? ¿Se encuentra en sala, doctora? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches, sí, aquí me encuentro. Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Buenas noches, sí me encuentro en sala. Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Doctora Buenas Gracie, noches, ¿me escucha? ¿puedo iniciar, por favor? Sí, está bien, desde hace un Ok, momento ya me doctora. encuentro. ¿Me habilita la función, Buenas por noches, favor? estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada, agradecidos por su participación en el curso Rehabilitación y Terapia Física, que estará a cargo de la doctora Gracie García Álvarez. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda mantener la cámara y micrófono apagado. Para las dudas y consultas, la doctora les estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada, más material de estudios, más certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Gracie García Álvarez. Le cedo el pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Se me escucha, verdad? Sí, doctora, sí se le escucha. Listo. ¿Me habilita para compartir, por favor? ¿Me habilita para compartir la pantalla, por favor? Aún no me deja. Listo, doctora, ya está. Listo, muchas gracias. Ahora sí. Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con el tema. Para que no exista interferencia con el internet y que no esté más lento, voy a mantener mi cámara apagada de igual manera. Bien, entonces comenzamos con el tema rehabilitación y terapia física. Los subtemas que vamos a abordar el día de hoy son los siguientes: la anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético, las técnicas de estiramiento y liberación miofacial, hidroterapia y sus beneficios en la rehabilitación, ejercicios terapéuticos y rehabilitación funcional, y la rehabilitación geriátrica junto con sus consideraciones y técnicas. Primero repasamos entonces la anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético. Para esto vamos a recordar los fundamentos básicos desde inclusive el primer año que hemos cursado, ¿no? Recordemos que vamos a tener en los músculos, valga la redundancia, el músculo, vamos a tener las fibras musculares, ¿no? Entonces, este músculo va a tener sus conexiones hacia la parte de la médula, para que pueda llevar los impulsos motores, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, los cuerpos celulares de las neuronas motoras se van a encontrar en el asta gris en la parte posterior, ¿no? Y estos van a inervar a las distintas unidades motoras. Recordemos que el músculo va a ser un músculo estriado,
y pues va a estar cubierto, va a tener tres capas como tal, ¿no? El músculo esquelético, el epimicio que va a encontrarse en la parte posterior, la parte externa, recubriendo. Vamos a tener también el perimicio y por último el endomicio, ¿no? El perimicio va a poder englobar fibras musculares y mientras que el endomicio ya va a ser un fascículo como tal, ¿no? Aquí vemos es como si estuviéramos haciendo un zoom en esta imagen, porque acá vemos todo el músculo como tal, acá vemos un grupo de fibras musculares y aquí finalmente vemos el fascículo, ¿no? Sin embargo, también hay un desglose más pequeño de la fibra muscular del fascículo, porque va a estar compuesto por miofibrillas, ¿no? Y esto a la vez va a estar compuesto por el sarcómero, que va a ser la unidad funcional motora del músculo, lo cual va a estar compuesto por actina y miosina principalmente, aquí lo podemos ver en más grande, y van a estar encargados de la contracción, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos las fibras musculares, vamos a tener en los espacios, vamos a tener las mitocondrias y la parte de los núcleos, acá lo tenemos, y esto va a estar recubierto por un sarcolema. Tenemos entonces las miofibrillas y también vamos a tener el retículo sarcoplasmático que va a estar alrededor, ¿no? Sobre todo de las miofibrillas. Entonces, toda esta composición va a ser la composición básica de la fibra muscular que debemos de recordar. Si vemos acá, es un corte nuevamente de la misma manera, donde vemos, ¿no? El retículo sarcoplasmático, vemos el sarcorema, las mitocondrias que están alrededor y también vemos la miofibrilla. Entonces acá hacemos como un zoom de igual manera la miofibrilla porque va a estar compuesta por proteínas que van a ser la actina y la miosina, que al realizar la contracción, estas se van a desplazar de manera que se produzca la contracción, ¿no? Acá tenemos los filamentos de actina, que van a ser estos rojitos de acá, y tenemos los filamentos de miosina, que son estos verdes de acá. Estos verdes son como los palitos de golf, que van a actuar uniéndose cada que se va a descomponer un ATP en ADP más fosfato para poder movilizarse y dar la contracción como tal. No vamos a verlo de forma esquemática de igual manera en un pequeño video. Sin embargo, eso sería la parte más básica y minuciosa de la parte del músculo, ¿no? Pero al ser músculo esquelético no es solamente la parte muscular, es también la parte esquelética, es decir, toda la conformación de los huesos del esqueleto axial y apendicular, ¿no? Recordemos entonces que vamos a tener la parte del esqueleto axial va a estar compuesto por la parte del cráneo y la cara con todos sus huesos, va a estar compuesto por la caja torácica, la columna vertebral. No todo esto va a ser el eje central y el eje medio. Mientras que toda la parte de rojo sería el esqueleto apendicular, que sería prácticamente como las prolongaciones, por así decirlo, de la conformación axial como tal que se tiene. Entonces ya el esqueleto axial ya va a estar conformado por la cintura a nivel del pectoral, esto con la clavícula y el omóplato, todos los huesos que conforman el brazo, la mano. Y en la parte inferior, los miembros inferiores, ¿no? Desde la parte de los coxales, acá vamos a tener la cintura pélvica, que va a ser igual muy importante. Vamos a tener el fémur, los huesos de toda la pierna y del pie. También es importante recordar un poco acerca de las características propias que va a tener la parte anatómica del músculo. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, músculos circulares, donde en los orbiculares de los ojos. Vamos a tener músculos que van a ser de tipo fusiforme, por ejemplo, en el bíceps braquial, que significa que va a estar más alargado, ¿no? Y va a tener en un extremo dos inserciones y en el otro solamente uno. Vamos a tener músculos como el músculo digástrico o moyoideo, que este va a tener como dos porciones de músculo y al centro vamos a tener la parte del tendón. Vamos a tener músculos multipeniformes, que van a ser estos como si fuera un árbol más o menos, simulando, o como si fuera un abanico, como lo tenemos en el deltoides. Vamos a tener músculos convergentes que van a tener fibras musculares que van a tener múltiples, en un extremo van a tener múltiples orígenes y van a insertarse en un solo origen, que sería acá, ¿no? Como el pectoral mayor, por ejemplo.
Vamos a tener también músculos planos, como por ejemplo lo que van a estar paralelos, ¿no? A la aponeurosis como los oblicuos externos. Vamos a tener también intersecciones tendinosas. Esto significa que vamos a tener parte de músculo, tendón en diferentes porciones, ¿no? Esto en la parte del abdomen. Aquí pues se va a conformar también el cuadrado recto del abdomen. Vamos a tener músculos que van a estar más que todo en paralelo y delgados, como es el sartorio, que vemos que va a dar todo un cruce en toda la parte anterior del muslo. Vamos a tener también músculos bipeniformes que como vemos van a tener una disposición prácticamente doble. Es un solo músculo, pero las fibras van a tener ambas direcciones, ¿no? Y unipeniforme como en el extenso largo de los dedos, ¿no? Entonces, esto un poco para recordar. De igual manera, al ser músculo esquelético, es importante recordar que la unión mediante las articulaciones van a ser parte fundamental en toda la parte musculoesquelética, ¿no? Y me atrevo a decir hasta la parte más esencial, inclusive que los músculos y los huesos como tal, porque estas uniones articulares van a permitir los movimientos, ¿no? Y pues el tema está basado en la parte de los movimientos y la rehabilitación de lo mismo. Entonces, solamente recordando, vas a tener articulaciones a nivel esternoclavicular, articulación acromioclavicular, al nivel del radiocarpiana, articulación del hombro, articulación del codo, articulaciones metacarpofalángicas, carpofalángicas también, la articulación de la cadera, que va a ser una de las más amplias, articulación sacroiliaca, que igual va a ser bastante amplia, la articulación de la rodilla, transversa del tarso, articulación talocrural y las articulaciones interfalángicas del pie, ¿no? Bien, ahora vamos a ver precisamente un pequeño video de esto. Va a estar, la clase va a contener múltiples videos pequeños para poder aportar un poco sobre todo en la parte de la rehabilitación, un poco la parte práctica, ¿no? Ya que estamos de forma virtual. Sin embargo, ahora para reforzar. La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados, y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. Esta es la forma de cómo se produce la contracción muscular, ¿no? La parte del sarcómero. Es muy importante verlo así con estos videos de forma más esquemática porque tal vez solamente con una foto
o con la explicación no es tan entendible, ¿no? Mientras que cuando es algo animado podemos entender mucho mejor y reforzar nuevamente los conocimientos. Ahora vemos un poco acerca de las técnicas de estiramiento y de la liberación miofacial. Entre algunas técnicas de estiramiento muscular como tal, lo dividen normalmente las literaturas en dinámicas y estáticas. Dentro de las dinámicas lo asocian a la gimnasia de impulsos y dentro de las estáticas al estiramiento. El estiramiento va a estar compuesto por ejercicios de estiramiento estático pasivo y estiramiento neuromuscular. Este último también lo subdivide en tensión, distensión, estiramiento y estiramiento estático activo. Acá tenemos otro cuadro, otro esquema, precisamente acerca de estas técnicas, donde nos indica que es más diverso, ¿no? Se divide en básicas, por ejemplo, donde vamos a tener estiramientos estático-pasivos, estiramientos estático-pasivos activos, activos asistidos, estiramiento estático-activos, que van a ser más de contracción, relajamiento, contracción, etcétera, ¿no? Y también otras variaciones donde va a estar relacionada inclusive con la electroestimulación. Acá de facilitación neuromuscular propioceptiva vamos a tener la contracción, relajación, por ejemplo, también, ¿no? Y bueno, entre las dinámicas van a ser otras como de movilidad pasiva, tirones o rebotes y otras mixtas que van a ser combinaciones de las anteriores, ¿no? Ahora, ¿qué más? Entonces, nos hacemos una pregunta, ¿qué realmente es estirar? Desde el punto de vista fisiológico, podríamos decir que tras realmente estirar una estructura muscular, debería poder cuantificarse un aumento del rango de la movilidad articular. Y esto lo vemos, ¿no? Inclusive en los calentamientos, si alguno realiza algún deporte, por ejemplo, e inclusive antes de iniciar una sesión en el gimnasio, se debe de realizar ciertos estiramientos y calentamiento, como se lo denomina, ¿no? Esto para poder aumentar el rango de movilidad en los movimientos, de manera que también no lesione las articulaciones por el peso. Entonces, esto nos va a indicar que el tejido ha aumentado sus límites elásticos, es decir, es como si diéramos una camiseta, nos ha dado y ahora tiene una nueva longitud, ¿no? Entonces, de esta manera podemos nosotros realizar una analogía. Es muy importante también diferenciar los estiramientos que se realizan más o menos de forma intuitiva antes y después de entrenamiento de los que se van a realizar con el objetivo de ganar un rango articular o mayor postura, ¿no? Hay otros tipos de estiramiento que están netamente enfocados a poder tener mayor rango articular y esto ya estaría aplicado más a la gimnasia, por ejemplo, a bailes que requieran donde sea elasticidad, como por ejemplo el jazz, etcétera. Entonces, estos son dos tipos de estiramientos. ¿Por qué es importante estirar? Está comprobado que los músculos con una buena capacidad elástica son capaces de desarrollar más fuerza y que además son capaces de soportar mejor las fuerzas excéntricas, que son las que normalmente se producen en las roturas musculares, ¿no? Además, ciertas tareas de la vida diaria, como ser un trabajo en la oficina, etcétera, donde pues no se realice movimiento, acortan el músculo como por ejemplo en el caso que dábamos de trabajar en una oficina sentados, el flexor de la cadera, el psoas, los anteriores del cuello, el pectoral menor, etcétera, ¿no? Que pueden realizar un acortamiento, inclusive cambiar el patrón postural. Y esto podría llevar a un sufrimiento articular. Entonces, de esta manera, por ejemplo, acá tenemos un pequeño eh, cuadro donde vemos algunos estiramientos. Para el dorsal, por ejemplo, estirando las manos, ¿no? Para el pectoral y para los bíceps, de esta manera. Para el dorsal ancho del tríceps, para la cadena anterior del brazo, para ver la parte piramidal, para los aductores, para la cadera posterior, para los cuádriceps, para la cadena posterior del pie y para los gemelos o el gastrocnemio, ¿no? Un poco algunos de los grupos musculares más importantes y que más intervienen en los movimientos. Esta es la manera de poder calentarlos. Bien, ¿qué tipos de estiramientos entonces hay? No hay una sola forma de estirar, ¿no? Si realmente queremos que el estiramiento muscular sirva para algo, tenemos que plantearnos cómo y con qué objetivo vamos a realizar cada tipo de movimiento. Y en este caso de estiramiento, no vamos a realizar un estiramiento que nos haga ganar rango articular antes de una competición o un estiramiento poco analítico para ganar rango articular, ¿no? Eso sería ilógico. Porque, por ejemplo, si tenemos que realizar una competición que requiera correr
Unos estiramientos para ganar mayor rango articular, pues tal vez pueden desestabilizarlo porque se va a requerir velocidad. Sin embargo, unos estiramientos que sean más leves coadyuvarán a la parte muscular y al buen desempeño del ejercicio, ¿no? Tenemos entonces estiramientos comunes, estiramientos analíticos y vamos a ir viendo más estiramientos y características. Dentro de los estiramientos comunes son los típicos estiramientos que se lo va a realizar de forma intuitiva, ¿no? Antes y después del entrenamiento, que uno lo puede realizar. No hay mucho valor ni en cuanto a la reducción del tono muscular ni a la ganancia de rango articular, porque son un poco específicos, ¿no? Sería más que todo realizar un calentamiento, sí en parte con estiramiento y también tal vez realizar el movimiento que se va a realizar posteriormente, pero sin el peso, ¿no? Para ir amoldando el cuerpo al ejercicio que se va a realizar. Los estiramientos analíticos tienen un objetivo específico, que va a ser ganar el rango de movilidad articular, es decir, dar en sí una estructura y estos estiramientos van a intentar ser específicos, ¿no? En un área concreta, de manera que se pueda cuidar mucho la parte de la biomecánica, dando mucha más atención a un punto fijo y a un punto móvil, ¿no? Estos están enfocados específicamente en una estructura, en una articulación, en un grupo muscular, porque están enfocados a aumentar el rango articular. Estos estiramientos van a conseguir que se aumente este rango, pero la duración va a ser corta, ¿no? Si se lo realiza muy de vez en cuando, además no va a tener mucho efecto en cuanto a la bajada de tono, ¿no? Es importante realizarlo en sesiones que van a ser más específicas. En cuanto a las cadenas fisiológicas, ¿a qué se refiere? Este tipo de estiramientos se realizan en las disciplinas como la RPG. Esos estiramientos se van a basar en la teoría de las cadenas fisiológicas y su objetivo es vencer las retracciones musculares y por lo tanto cambiar la postura y la propiocepción del paciente. Estiramientos de facilitación van a aprovechar los efectos como la anulación del reflejo miotático para poder ganar mayor amplitud y reducir el tono muscular. Además, mediante esta contracción de la musculatura antagónica en posición de máxima amplitud de rango articular, vamos a conseguir que exista una integración de la ganancia y por lo tanto también hacer que esto sea mucho mayor, ¿no? En cuanto al tiempo, tenga una duración mayor y también tenga una duración mayor en cuanto a la funcionalidad. Los tipos de estiramiento balísticos, ¿a qué se refieren? Estos han sido muy mal entendidos y desaconsejados, sin embargo, tienen un buen funcionamiento pre-competición para poder preparar el músculo al trabajo en un amplio rango articular y con movimientos rápidos, ¿no? Es importante poder realizar estiramientos dentro del rango actual del movimiento y a una velocidad controlada y progresiva. Todo tiene que ser de a poco, ¿no? Uno no puede de golpe inclusive sin calentar, poder realizar, porque esto puede dar la tendencia a que existan lesiones e inclusive algunos desajustes homeostáticos del entrenador mismo, del jugador, de quien está realizando el ejercicio. Bien. ¿Cómo y cuándo debo estirar? Nos hacemos esta pregunta, ¿no? En cada actuación debemos estirar de una forma correcta y con unos objetivos claros. Si no lo hacemos, cometeremos el error de entender el estiramiento como un elemento plano sin ningún tipo de valor prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos que también un entrenamiento inadecuado antes de la competición también va a reducir el rendimiento, ¿no? Y no solo se dice que por entrenar reduce el rendimiento, sino también hay que ver el estiramiento para cada objetivo, ¿no? Y aquí vamos a revisar precisamente esos objetivos. El balístico, que habíamos dicho justo antes de competir, dentro de los rangos articulares y a una velocidad que sea de a poco, ¿no? De forma progresiva, secuencial, imitando el gesto deportivo. Los estiramientos comunes, vuelta a la calma tras un entrenamiento o competición y no va a tener mayor efecto. En analíticos, sus sesiones específicas para ganar rango articular van a estar bien programadas si es que se va a pretender que duren los efectos. Con la facilitación ganamos rango articular y lo integramos en sesiones más específicas y con las cadenas fisiológicas conseguimos que existan cambios a nivel de la postura. Esto específicamente en sesiones determinadas. Y lógicamente, sabiendo realizar cada uno de ellos, el ver el aspecto biomecánico y el neurofisiológico, ¿no? Aquí es muy importante recordar los principios de la biomecánica.
Bien, acá vamos a ver, estos son una serie de pequeños videos que dan elementos importantes acerca del estiramiento. Primero vemos aquí acerca de la duración del Hola, estiramiento. voy a explicaros en este vídeo cuál debe ser la duración de un estiramiento muscular y qué sentido tiene que tenga una duración o otra, cuál es la importancia acerca de la duración. Y es que se ve a muchas personas realizando estiramientos que duran 15, 20 segundos, 30 segundos, les ves con gran intensidad, sufriendo, haciendo el gesto, con la respiración bloqueada, y luego al de 15 segundos paran, dejan de estirar. Eso no es un verdadero estiramiento, eso no es un estiramiento, cuando menos que pueda generar un cambio duradero y un cambio estable en el músculo. Eso es un estiramiento que puede servir para antes del deporte, para calentar, para estimular al músculo, pero obviamente no para estirarlo, no para conseguir una verdadera ganancia en elasticidad. El tiempo que tenemos que hacer un estiramiento, desde mi punto de vista, es casi cuanto más mejor. Un estiramiento puede durar perfectamente 10, 15, 20 minutos según con la intensidad que lo hagamos y qué objetivo queramos conseguir. Pero cuando menos tiene que alcanzar una serie de minutos, 3 minutos, 4 minutos para ser un buen estiramiento. Aquí veis la estructura muscular, ¿sí? Con el músculo, con sus fascículos envueltos siempre de fascia, hasta llegar a las miofibrillas, todo ello está envuelto por la fascia, y dentro de las últimas miofibrillas está la actina y la miosina, que son las partes activas, son las partes que verdaderamente se contraen y se relajan. El resto, toda la estructura fascial, es la que realmente queremos estirar, como os he explicado en otro montón de vídeos acerca de este tema. De manera que cuando comenzamos un estiramiento nos encontramos con un primer límite, un primer tope, que es el del tono. Si no le damos tiempo, y esto tarda un par de minutos, con suavidad a que este tono vaya cediendo, no podremos llegar a la segunda frontera, que es, como he indicado ahí, el límite fascial, el límite de la estructura, de la verdadera estructura del músculo. Es ahí, solo cuando llegamos a ese límite, cuando ya comenzamos el verdadero estiramiento, que puede generar un cambio profundo y un cambio, vamos a decir, auténtico en la estructura del músculo. Pero insisto, necesitamos con suavidad y con tiempo dejar que el músculo vaya cediendo esa parte tónica, ¿sí?, para permitirnos acceder a ese límite fascial. De ahí en adelante, como tenéis en la tercera línea, tendremos ya la verdadera ganancia en estructura. Voy a explicaros este mismo concepto también utilizando esta plastilina, esta pelota de unas cualidades bastante particulares, pero que nos sirven muy bien para hacer una metáfora. Si yo cojo esta pelota que estoy haciendo y la tiro contra el suelo, ¿veis? Que bota. Si la tirara más fuerte, de verdad botaría, pero muy alto, es como una pelota loca, empezaría a pegar botes del suelo al techo, ¿sí?, varias veces, y no se deformaría para nada. Seguiría siendo la misma pelota que yo he tirado contra el suelo. Incluso si lo tirase contra una pared de gotelé, ni siquiera se le harían las marcas del gotelé. Sin embargo, voy a mostraros ahora qué pasa cuando yo esta misma plastilina, con muy poca fuerza, mínima fuerza, la aprieto. ¿Veis? Y es mínima, estoy haciendo una fuerza de unos pocos gramos. Y sin embargo, se deforma. Esto mismo pasa con el músculo. Si le queremos cambiar muy rápido, si tiramos de él con mucha intensidad, va a responder y se va a endurecer y no nos va a permitir estirar. Si se lo vamos pidiendo poco a poco y con tiempo, y le damos tiempo para ir cediendo, el músculo nos va a ir permitiendo y nos va a ir dando longitud. Bueno, esto es todo lo que os quería explicar sobre este concepto de los estiramientos musculares. Ya sabéis que podéis encontrar en esta misma
Ahora vamos a ver otro aspecto importante del estiramiento. Lo explica en videos de forma más clara. En este caso vamos a ver acerca de la intensidad. Hola, os voy a hablar en este vídeo acerca de la intensidad que debe tener un buen estiramiento. Y es que es un tema bastante desconocido y del que hay poca información, de manera que luego cada uno estira como Dios le da a entender y así vienen los resultados muchas veces pobres. Para apoyarme, para ayudarme en la explicación sobre el estiramiento, tengo esta plastilina. Esta plastilina que simula el comportamiento y es una metáfora sobre el comportamiento de un músculo. Voy a enseñaros primero un esquema en el que os muestro cómo el músculo al inicio del estiramiento está en una longitud X. Esta longitud está delimitada por el tono muscular, ¿vale? Por el ralentí, vamos a decir, que mantiene a ese músculo en un cierto grado de acortamiento. La primera parte del estiramiento muscular está orientada a vencer este tono muscular. El tono es muy reactivo, está muy ligado al estado de la persona. Y esa primera parte consiste en convencer, en ceder ese tono para acceder al límite facial, al límite de la verdadera estructura del músculo. Solo ahí, solo a partir de ese límite facial, el resto de la ganancia va a ser una ganancia en estructura, una verdadera ganancia de longitud muscular. De esta forma, la parte más importante es la de convencer, la de conseguir que la parte tónica, que la parte contráctil, que la parte activa del músculo nos deje acceder a la estructura facial y nos deje incluso superarla, incluso estirarla, incluso hacerla que se alargue. Para eso es para lo que os voy a enseñar esta plastilina, porque tiene un comportamiento similar al que puede tener el músculo. Como veis, si me pones por favor el plano cercano, podéis ver la plastilina como si yo la aprieto con muy poca fuerza, la plastilina se deforma. Es una plastilina muy especial. Estoy haciendo una fuerza mínima y la plastilina se aplasta y se deforma. Tanto es así que si yo dejara la plastilina apoyada aquí en la camilla y la dejo hecha así una pequeña pirámide, en cosa de 5 minutos ella sola se iría aplastando por su propio peso hasta hacerse una especie de tortilla. Bien, pues esta misma plastilina, si yo la hago ahora una pelota, la vuelvo a redondear, ya veis que es lo suficientemente blanda, ¿verdad? Como para redondearla, y la tiro contra el suelo, ¿qué pasará? Que la plastilina, ¿verdad?, se va a aplastar y se va a quedar espazurrada en el suelo, ¿verdad? Pues no, como veis, bueno, se ha ido botando. Cuanto más fuerte la tiro, cuanto más rápidamente le pido a la plastilina que cambie, que ceda, que se deforme, más me responde. Si le hago suave, me deja deformarla. Si le hago con intensidad, la plastilina bloquea y ya por más que le apriete, si le pego un martillazo es cuando menos se va a deformar. El músculo se comporta de alguna manera de la misma forma. Si quieres estirarle de forma brusca, si quieres estirarle de forma muy intensa, si quieres hacerlo muy rápido, la parte tónica, esa parte del tono muscular que tenéis en la segunda línea, esa parte no va a ceder, no nos va a permitir acceder al límite facial, no nos va a permitir realmente hacer una modificación en la longitud del músculo. El estiramiento se va a convertir más bien en una pelea de uno contra sí mismo. Por un lado estoy estirando y por otro lado mi músculo está defendiéndose y está contrayéndose. De forma que un buen estiramiento tendrá que comenzar de forma suave para poco a poco ir aumentando la intensidad. Poco a poco, en la medida en que el músculo vaya cediendo, poco a poco vamos aumentando la intensidad y vamos ganándole en longitud. Va a ser muy importante que nos fijemos en la respiración, porque
ahí es donde podemos ver, ahí es donde podemos percibir si mi cuerpo, si mi músculo está haciendo una defensa. Obviamente, si yo estoy estirando en una dirección, pero a la vez tengo la respiración contraída, tengo la respiración contenida, todo el tono muscular del cuerpo va a estar bloqueado y ahí ya no estamos haciendo un estiramiento. La respiración, por lo tanto, tiene que ir suelta, fluida y tiene que evitar esa contracción, esa defensa que nos indica que estamos en pelea con nosotros mismos. Y por último, destacar que un estiramiento tiene diferente velocidad para empezar para cada músculo y para seguir para cada persona, porque cada persona tiene, vamos a decir, una velocidad máxima de deformación. Plastilinas como la que os he mostrado, las hay de diferentes colores y cada una de ellas tiene una velocidad de deformación. Tiene un punto en el que empieza a bloquear. Hay algunas que puedes apretarles más rápido y otras que tienes que apretarles mucho más flojo porque si no enseguida bloquean y enseguida se ponen mucho más duras y mucho más resistentes. Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar sobre este tema de la... Bien. Ahora, otro tema importante a tomar en cuenta dentro del estiramiento es cómo debe ser la respiración, ¿no? Porque es muy importante ver de que el contraer también la musculatura a nivel abdominal en la parte de la respiración va a contribuir en medida el tema de que pueda realizarse un mejor estiramiento y posteriormente un mejor movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la explicación de la Hola, respiración. en este vídeo voy a explicaros los musculares. La respiración es uno de los elementos fundamentales a la hora de hacer un estiramiento muscular. Y es fundamental porque es el lugar en el que vamos a poder medir y percibir cuál está siendo nuestra respuesta a este estiramiento, si realmente estamos permitiendo que el músculo se estire o si estamos haciendo una pelea con nosotros mismos. Es el primer lugar al que tenemos que llevar la atención. Si la respiración está bloqueada, resistida, apretada, en ese momento estaremos resistiéndonos ante el propio estiramiento, estaremos impidiendo que el estiramiento se dé. Para explicaros esto mismo, tengo aquí esta plastilina, que es una plastilina muy particular, y a la cual yo voy a hacer ahora una pelota. Cualquier plastilina la puedes modelar y la puedes hacer una pelota. Y yo voy a colocarla sencillamente en la palma de mi mano, justo en los dedos, y quiero que la veáis aquí en un primer plano, ¿sí? Sencillamente vamos a quedarnos un poquito con la pelota ahí, con el peso ahí. Yo ya voy notando cómo la pelota va reposando por su propio peso. Suavemente la pelota se va deformando, la pelota va cayendo y se va aplastando. De manera que si veis ahora, si la despego, veis que tiene mis dedos marcados, las huellas dactilares, la forma de mis dedos. Solo por su propio peso se ha ido hundiendo y se ha quedado la marca de los dedos en la plastilina. Bien, esta misma plastilina, vamos a pensar que es un músculo y queremos estirarla de una forma más brusca, ¿sí? Y la voy a tirar contra el suelo. ¿Y qué sucede? Rebota, ¿sí? Algo parecido sucede con los músculos. Si los intentamos estirar con demasiada brusquedad, van a contraerse, van a responder de forma que no permitan el estiramiento. Y ahí es donde entra la respiración, porque es por medio de la respiración cómo vamos a percibir si realmente estamos dejando. Si uno está suspirando, respirando, el músculo va a estar cediendo. Si uno está... Es como si yo intento apretar fuerte la plastilina y la plastilina va a responderme como contra el suelo y no va a permitir el estiramiento. De ahí la importancia, de ahí la importancia de atender a la respiración. Por otro lado, quiero también apuntar que la respiración va a tener una utilidad en el sentido de que cuando cogemos el aire de forma natural, el cuerpo aumenta su tono, toda la musculatura aumenta el tono muscular, hay más tensión. Y es al soltar el aire cuando viene una fase de relajación, todos los músculos bajan su tono.
Obviamente, cuando estemos haciendo un estiramiento, es en la fase de expiración cuando podremos pedirle al músculo que ceda, cuando podemos tirar un poco más y obtener la ganancia en longitud. En la fase de inspiración, cuando el músculo está aumentando su tono, no es el mejor momento para hacerlo. Y es importante hacer los estiramientos teniendo siempre en cuenta esto y sobre todo, insisto, atendiendo a la propia respiración. Con esto termino este vídeo, espero que os haya quedado. Bien, y por último, el video Hola, acerca ¿te has del preguntado antes alguna y vez después, si es porque mejor estirar? es importante ver qué se hace antes y después del estiramiento. Con esto vamos a concluir la serie de videitos. ¿Antes o después del ejercicio? En este vídeo te voy a dar una respuesta. Mucha gente me lo pregunta en mi consulta, muchos deportistas quieren saber cuándo van a obtener unos mejores resultados y cuándo es más sano hacer un estiramiento. Desde mi punto de vista se puede estirar en los dos casos, pero va a ser muy distinto. Antes de hacer el ejercicio físico, el estiramiento no debe ser nunca tal y como yo planteo en líneas generales los estiramientos. Nunca antes del ejercicio hay que plantear un estiramiento como algo que cambie el músculo. Por lo tanto, no tendrá que ser un estiramiento largo, no tendrá que ser un estiramiento con una intensidad que vaya de menos a más y vaya poco a poco subiendo, 5 minutos, porque si hacemos un buen estiramiento, el problema va a ser que cuando empecemos a hacer el ejercicio, cuando empecemos a competir, a correr, cuando empecemos a jugar un partido de fútbol y le pidamos a nuestro aparato locomotor, a nuestro sistema musculoesquelético que dé el máximo de sí mismo, el patrón cerebral, la imagen con la que nuestro cerebro controla esos músculos estará orientado a una realidad. Todavía no le ha dado tiempo a asimilar el cambio que hemos hecho o que hemos conseguido con ese estiramiento, de forma que habrá una discordancia entre la imagen cerebral de nuestro cuerpo y de nuestros músculos y de su longitud y la realidad muscular de esa longitud. Eso nos va a predisponer, como no puede ser de otra forma, a lesiones, rotura de fibras, etc. Antes del ejercicio el estiramiento tiene que ser mucho más corto, mucho más intenso, mucho más brusco, está más orientado más que a cambiar la longitud del músculo, a despertarlo, a estimular los receptores de tensión, de estiramiento. Es algo más cercano al calentamiento, no se le podría llamar de alguna manera estiramiento, sino más bien formaría parte del calentamiento. Eso sí, ahora ya vamos a después. Has terminado de hacer el ejercicio, el músculo ha estado contrayéndose, está con el tono muscular alto, está en excitación. Ahí es donde va a ser mucho más importante y mucho más adecuado hacer un estiramiento como los que yo propongo en mis vídeos en este portal, estiramiento más suave y mucho más prolongado en el tiempo, teniendo en cuenta la respiración, teniendo en cuenta las compensaciones, teniendo en cuenta la globalidad, es decir, un estiramiento orientado a verdaderamente estirar el músculo y cambiar su longitud. Esto, insisto, solo después, porque entonces tendremos tiempo de marcharnos a la cama y de que buena parte de ese cambio lo vamos a perder, obviamente, pero el cerebro podrá asimilar y asumir un poquito de lo que hayamos podido ganar y sobre todo no nos meteremos a la cama con el músculo todavía hipertónico, esperando la siguiente carrera, esperando el siguiente envite, el siguiente combate para ver quién llega antes a ese balón. De ahí la importancia también de realizar un estiramiento después del ejercicio físico. Nos va a ayudar a descansar mejor, va a ayudar a que el músculo se levante al día siguiente de la cama y esté mejor recuperado, más descansado, más limpio de toxinas porque no ha estado en la cama con esa tensión. Espero que esto te ayude a decidir en próximos días si estiras o cómo estiras antes o después del ejercicio. Espero que te sea de utilidad y que lo difundas. Bien, ahora pasamos a revisar acerca de las técnicas de liberación miofascial. La liberación miofascial como tal es una técnica de terapia que se va a utilizar a menudo
durante un masaje, ¿no? Esta terapia se va a centrar en poder tratar el dolor que proviene de los tejidos miofaciales, es decir, las membranas resistentes que la envuelven y que conectan y sostienen a los músculos, ¿no? Las fascias, toda la parte que engloba. El dolor miofacial puede diferir de otros tipos de dolor porque a menudo se va a originar en un punto desencadenante del dolor, que es una zona rígida dentro del tejido miofacial. Sin embargo, el dolor que causan estos puntos a menudo es difícil de identificar. El punto desencadenante del dolor no siempre está cerca de lo que parece ser el origen del dolor. Aquí no se nos ha cargado la imagen, vamos a volver a cargar. Bien, ahora sí. ¿Qué más? Durante la terapia de liberación miofacial, el terapeuta, perdón, ¿qué es lo que va a realizar? Va a aplicar una ligera presión con la mano para poder encontrar las zonas miofaciales que se siente rígida en lugar de las elásticas y móviles. Se cree que estas zonas que van a ser las zonas rígidas o los puntos desencadenantes del dolor van a limitar además los movimientos musculares y articulares. Y esto pues puede influir directamente en el dolor muscular a nivel general, ¿no? El masaje y los estiramientos que se va a utilizar en la terapia de liberación miofacial pueden ayudar a relajar los músculos y las articulaciones. Esto puede ayudar también de forma indirecta a aliviar, por ejemplo, el dolor de espalda, ¿no? Que es una zona bastante común de dolor precisamente por lugar. Bien, ahora repasamos acerca de la hidroterapia y sus beneficios en la rehabilitación y nos preguntamos qué es la hidroterapia. Este va a ser un tratamiento que va a utilizar el agua, como su nombre lo indica, para poder tratar determinadas patologías y está indicada también como preparación física para una intervención quirúrgica o como rehabilitación postoperatoria. Hace pocos años, esta rehabilitación en el agua se ha convertido en todo un protocolo de rehabilitación ortopédica y deportiva, ya que tiene muy buenos resultados, ¿no? Y tiene muy buen acogimiento por parte de los médicos y los pacientes. En comparación, también es toda la rehabilitación realizada en el gimnasio, ¿no? El agua va a permitir que exista mayor control del cuerpo, lo que va a hacer al paciente que pueda realizar incluso los movimientos más difíciles, como los de resistencia, que van a fortalecer las articulaciones, los huesos, y además van a tener múltiples beneficios, como ser mejorar el tono muscular, la postura y el equilibrio, ¿no? Sabemos cómo es estar bajo el agua, ¿no? Si bien va a haber una cierta resistencia para realizar, pues nos vamos a poder mover en mayor libertad porque de cierta manera igual va a amortiguar un poco los movimientos tal vez que se realice. Mientras que en el gimnasio, pues sí o sí es netamente la fuerza que nosotros le vamos a poner a realizar cada ejercicio, ¿no? ¿Qué patologías va a tratar? Va a tratar los casos, por ejemplo, de esguinces, de luxaciones, de dolores a nivel de la espalda, o sea, las lumbalgias, las fracturas, hernias, en la parte de la ciática, dolores cervicales o artrósicos, lumbalgia y osteoporosis avanzada, ¿no? También se va a utilizar para aumentar el tono muscular antes de someterse a una intervención y está indicada sobre todo también en los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad para poder prevenir las lesiones del sobreentrenamiento de los deportistas. Las principales contraindicaciones para realizar esto sería, por ejemplo, diabetes en fases avanzadas, que el paciente tenga una cardiopatía isquémica, que tenga fiebre, que tenga incontinencia por varias razones, infecciones o micosis cutáneas y la osteoporosis que no sea tan avanzada, ¿no? Bien, entonces prácticamente en qué consiste, va a consistir en un ciclo de hidroterapia que se va a realizar en 2 o 3 sesiones por semana y la duración varía, ¿no? De acuerdo a la condición del paciente y al objetivo que se quiera lograr. Los efectivos curativos de la hidroterapia no son como tal atribuibles al agua, ¿no? No es decir, el agua le va a curar, sino que es el efecto del cuerpo con relación a los estímulos térmicos, con relación al frío, al calor y también a químicos, ¿no? Que se van a añadir al agua en las preparaciones, además de los mecánicos, ¿no? Que exista menos o más presión en las extremidades. En general, este curso de rehabilitación del paciente tiende a realizar ejercicios que son similares a los que hacen en el gimnasio, pero con el programa de hidroterapia correcto, ¿no? Teniendo en cuenta la viscosidad, la presión hidrostática y la flotación. Bien, ahora vemos de forma práctica
Igual esta parte, La fisioterapia cuenta con el uso de los agentes físicos. Uno de los agentes físicos es el agua. Las propiedades del agua, que son resistencia, flotabilidad y presión hidrostática, permiten al paciente realizar movimientos que en el suelo le son difíciles o imposibles de realizar. Una sesión fisioterapéutica en el agua consta de 3 partes: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. El calentamiento puede trabajarse mediante estiramientos o la marcha, en donde el fisioterapeuta puede asistir o resistir el movimiento. En la parte principal se trabajan los objetivos, puede ser movilidad, resistencia, coordinación o equilibrio. Y en la vuelta a la calma se trabaja mediante ejercicios de relajación, movimientos o estiramientos. Una sesión puede durar de 30 a 45 minutos. Beneficios: mayor facilidad para realizar movimientos. Proporciona al paciente propiocepción, equilibrio y coordinación. Facilita la circulación del retorno venoso y linfático. La compresión del agua sobre la caja torácica y diafragma ayuda a la inspiración, lo cual es muy favorable en algunas enfermedades respiratorias. Beneficios al modificar la temperatura del agua. Cuando el agua está caliente, va a haber un aumento del flujo sanguíneo, nutrición y reparación del tejido dañado, relajación muscular, disminución del nivel de contractura, disminución de la fatiga muscular, efecto sedante, antiespasmódico y da mayor laxitud a las articulaciones. Beneficios con el agua fría: disminución de la inflamación en procesos músculoesqueléticos en fase aguda, reducción del dolor y espasmos musculares. Ofrece una alternativa de movilización única a pacientes con afecciones neurológicas como espasticidad, esclerosis múltiple y hemiplegia. ahí veíamos básicamente, ¿no? La parte de cómo están realizando la hidroterapia, ¿no? Que es muy importante y junto con las características que ya hemos mencionado. Ahora vemos acerca del ejercicio terapéutico y la rehabilitación funcional. Bien, este es un video bastante larguito, que bueno, se los pongo acá para que lo puedan revisar posteriormente. Es un tutorial netamente de ejercicios terapéuticos para pacientes que están en cama. En este momento no lo vamos a ver por el tema del tiempo, que ya no vamos a pasar, si no. Sin embargo, también son videos que los proporciona el Hospital General de Valencia de España, un hospital que tiene bastante afluencia de gente y sobre todo que es reconocido. Tiene una serie de ejercicios, no solamente de la parte de los pacientes encamados, también en el caso de que existan lesiones a nivel de la mano, de la rodilla, etcétera, que pues son bastante amplios, ¿no? Para poder revisarlo y verificar cómo es que se debe realizar esta rehabilitación. Bien, pero sí vamos a tocar el tema de qué es la rehabilitación funcional. Esta va a ser un enfoque terapéutico que se va a utilizar para mejorar la capacidad funcional de una persona después de una lesión, enfermedad o discapacidad. El objetivo principal de la rehabilitación funcional es ayudar a los individuos a recuperar o mejorar sus habilidades físicas, cognitivas, emocionales, para que puedan participar de forma efectiva en las actividades diarias y de manera paulatina puedan volver a su vida independiente y activa, ¿no? La rehabilitación funcional se basa en un enfoque integral que va a abordar necesidades a nivel individual de cada persona. En este caso, los profesionales de la salud, como ser los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, logopedas, los psicólogos, van a trabajar de forma multidisciplinar en un equipo para diseñar un plan de tratamiento que sea personalizado. ¿En qué va a consistir entonces? Es un proceso de rehabilitación funcional, va a comenzar con el diagnóstico primeramente y la evaluación que va a ser detallada y minuciosa del paciente. El médico especialista va a elaborar un plan de tratamiento personalizado que va a incluir la metodología a utilizar y el número de sesiones que sean necesarias para el paciente, ¿no? Tenemos las técnicas de terapia manual, primeramente. Estas técnicas se van a basar en la aplicación de manipulaciones y movimientos manuales para mejorar la movilidad, reducir el dolor y promover la parte curativa, ¿no?
La electroterapia. Esto, como su nombre lo indica, va a hacer uso de las corrientes eléctricas que va a ser de baja intensidad y que va a estimular la contracción muscular, además de aliviar el dolor, favoreciendo también la recuperación funcional. La termoterapia, como indica su nombre también, la termo está relacionado con la aplicación de calor o frío que sea controlado. Y esto para aliviar el dolor, reducir la inflamación y mejorar la circulación sanguínea en áreas específicas del cuerpo. Y bueno, el ejercicio físico como tal, ¿no? Realizar ejercicios terapéuticos que sean diseñados específicamente para el paciente, para fortalecer sus músculos, mejorar la movilidad, la coordinación y el equilibrio. ¿A quién va a ir dirigido toda esta rehabilitación? Va a ir dirigido a los pacientes que están incapacitados, ¿no? Con muchas patologías a nivel locomotor, tal vez con otras patologías cardiovasculares o respiratorias y que van a requerir todo un proceso de rehabilitación. Algunos de los casos más comunes en los que se va a aplicar esta rehabilitación funcional son en los pacientes que tengan problemas a nivel de la columna y de las extremidades, principalmente, que tengan lesiones derivadas de actividades deportivas, laborales o enfermedades degenerativas, principalmente las deportivas, ¿no? Sabemos que realizan la parte de la rehabilitación junto con fisioterapia, porque esto va a afectar a todos los componentes que van a intervenir en la parte musculoesquelética, que van a ser los huesos, los músculos, las articulaciones, los tendones. También en pacientes que sean postquirúrgicos, pero de tipo traumatológico u ortopédico. Y en las enfermedades crónicas de tipo neurológico, reumatológico, cardíaco, a nivel metabólico y respiratorio. Y por último vemos la rehabilitación geriátrica, ¿no? Las consideraciones técnicas. Acá vemos que los principios de la rehabilitación geriátrica, ¿cuál van a ser? Van a estar enfocados en mantener la máxima movilidad, en poder mantener también o restaurar la independencia de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Porque al ser pacientes ya de la tercera edad, pues dado que no pueden movilizarse tal vez o no pueden sentarse o pararse, esto les imposibilita y hace que se vuelvan dependientes de otra persona para poder llevarles al baño, para poder realizar sus actividades mínimas, ¿no? Desde el inicio del tratamiento se debe obtener la confianza y la cooperación del paciente, siempre que exista un compromiso y un ambiente cálido, ¿no? Lo que queremos es que se vea así, siempre tanto el personal médico como el paciente que esté alegre y feliz, que disfrute el proceso y que no exista una mala relación entre los actores principales. Crear también una atmósfera razonable, esperanzadora y optimista, ¿no? Porque lo que se quiere es que incentivar con eso al paciente para que realice de mejor manera. Aplicar tratamientos simples e individualizados, efectuar las sesiones terapéuticas por cortos periodos de tiempo y la integración de todo el personal de asistencia, ¿no? ¿Qué aspectos vamos a evaluar en la rehabilitación geriátrica? Primero es necesario llegar al diagnóstico, ¿no? Que esté basado en un buen examen físico, un buen examen clínico como tal, y que tome en cuenta los aspectos más importantes que lleven posteriormente a un análisis de tratamiento más oportuno para el paciente. Los síntomas más importantes por los cuales las personas van a consultar en un servicio de rehabilitación geriátrica van a ser dolor agudo crónico, disminución o pérdida de la funcionalidad, alteración de la marcha, la postura o el equilibrio, trastornos a nivel sensorial, principalmente superficiales, alteraciones de las funciones corticales superiores, problemas relacionados con la comunicación, alteraciones psicológicas o familiares y un compromiso de la capacidad sexual. Entonces, sabemos de que sobre todo el sistema nervioso central y periférico se ve deteriorado de forma exhaustiva ya en la última etapa de la vida, ¿no? En cuanto al sistema nervioso central, va a haber una pérdida de las células nerviosas entre un 10 a 60%. De 20 a 90 años, disminución del peso del cerebro entre el 5 al 16%, inclusive desde más antes. Una atrofia cerebral y también una ampliación de los surcos. Aumenta también 3 a 4 veces el tamaño de los ventrículos y existen alteraciones a nivel de los neurotransmisores principales, ¿no? Los colinérgicos, noradrenérgicos y los dopaminérgicos. Existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral en un 25% en la región prefrontal y la sustancia gris y los microaneurismas, ¿no? Que van a tener cambios ateromatosos. En cuanto al sistema nervioso periférico, en los pacientes mayores de 60 años existe una pérdida progresiva de las unidades motoras. Entonces,
hay un crecimiento de las motoras, de las unidades motoras que todavía están funcionando, ¿no? De las restantes. También una amiotrofia por la pérdida de las motoneuronas del asta anterior, esto a nivel interóseo, tibial anterior, etc. También en este caso la velocidad de conducción va a disminuir mucho. Por lo tanto, esto se va a ver reflejado en los reflejos osteotendinosos, rotulianos y en los aquilos. Cambios fisiológicos que existen en el sistema osteoarticular, también mencionamos que se va a producir una disminución de la actividad osteoblástica, ¿no? Ya no va a haber una, un nuevo nacimiento, por así decirlo, de nuevas células del hueso. Esto va a coincidir con el aumento de la actividad osteoclástica, no todo lo contrario, al contrario va a existir una mayor destrucción, por lo que se pierde de forma progresiva la masa ósea y se forma el hueso más trabeculado, ¿no? Y esto va a condicionar mucho a la osteoporosis, sobre todo en las mujeres que ya no tienen el factor protector de las hormonas como tal, ¿no? A partir de los 35 años se va a iniciar también la pérdida del hueso trabecular entre 6 y 8% cada 10 años y esto va a llegar entre el 30 a 40% a los 80 años. Para el hueso cortical va a ser un poco más lento la pérdida, entre el 3 a 4% en 10 años. Y a partir de los 30 años a nivel articular, ¿qué vamos a apreciar? Vamos a apreciar que va a disminuir la elasticidad primeramente. Cambio a nivel de la coloración, la superficie va a ser más fina y friable, va a haber un aumento de la fragilidad por los desgarros que puedan desgarrarlo, una disminución de la resistencia al sobrepeso, el líquido sinovial también va a ser menos viscoso y va a existir una fibrosis en la membrana sinovial. Entonces, la rehabilitación va a incluir niveles de prevención, ¿no? Porque debemos de saber actuar desde el inicio. En un primer nivel de prevención va a ser las acciones dirigidas a prevenir, valga la redundancia, la aparición del daño, detectando en las personas las discapacidades y realizar una promoción de la salud, ¿no? Siempre un primer nivel se encarga del antes. El segundo nivel va a incluir las acciones dirigidas a evitar o minimizar los efectos de las deficiencias de manera que no vaya evolucionando hacia una discapacidad mayor. También una vigilancia epidemiológica de esta discapacidad y la atención temprana, ¿no? Acá ya tenemos el daño y lo que queremos es que no avance más, minimizar. En un tercer nivel ya va a incluir acciones para impedir o minimizar los efectos de la discapacidad ya a nivel de su vida cotidiana, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito social, etcétera. Entonces, en este tercer nivel ya tratamos simplemente un poco más paliativamente, ¿no? Tratar de que la discapacidad no sea tan un impedimento para que lleve una vida más normal. En cuanto al tratamiento kinésico, es el tratamiento postural que va a permitir principalmente lo siguiente: prevenir alteraciones a nivel articular y de las partes blandas, poder obtener una raquis, es decir, una columna vertebral más estable para minimizar la pérdida funcional, movilizaciones pasivas, activas o activas asistidas, cambios de posición, levantamiento, sedestación y bipedestación precoz, además una concientización del movimiento, estimulación del lado indeme, la realización de ejercicios respiratorios, ejercicios que tengan que ver con la coordinación, con la postura, la marcha funcional no estética y el equilibrio. También para poder restaurar las alteraciones del esquema corporal y de la lateralización marcada. Y por último, también el acondicionamiento general para el logro de la fase prefuncional y funcional que pueda permitir esto realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Las básicas, como peinarse, ir al baño, etc. Entonces, ¿qué beneficios nos trae la fisioterapia geriátrica? Generalmente se van a ver tanto a nivel físico como psicológico y entre estos vamos a ver que va a combatir la falta de actividad y va a mejorar la movilidad física, va a contribuir a recuperar la flexibilidad y la masa muscular, además de también fortalecer, ¿no? Aumenta la autoestima del paciente como su seguridad en sí mismo, va a mantener la autonomía propia y en cuanto a los movimientos, va a trabajar la sensibilidad y capacidad articular, va a mejorar el control de la postura, reduciendo el dolor, llegando también a retrasar el avance de las patologías del paciente y mejorando la coordinación y el equilibrio, además de reducir el riesgo de las lesiones que se pueden producir por las caídas, ¿no? Que sabemos que es muy común a esa edad. La rehabilitación en problemas especiales, por ejemplo, la rehabilitación cardiorrespiratoria. Existen patologías que muy frecuentemente van a padecer los adultos mayores que están relacionados con el problema cardiorrespiratorio y que son una causa principal de morbimortalidad.
donde normalmente estas patologías les generan grandes limitaciones de la autonomía de la persona mayor. Entonces vamos a tener técnicas también de rehabilitación física en los pacientes que van a tener estos problemas. Y mencionamos la cardiorrespiratoria porque está directamente ligado, ¿no?, al tema de la hipertensión, por ejemplo. Y en este caso, bueno, sabemos que no ha pasado hace mucho, pero el tema de la pandemia, las secuelas y las neumonías que puede existir. La aplicación de estas técnicas va a permitir que estos pacientes puedan incrementar la fuerza de la musculatura respiratoria, mejoren la ventilación pulmonar, la oxigenación, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y favorece la eliminación de la secreción. Bienvenidos a Geriatría para Todos. Y bueno, aquí con este pequeño video, si mal no estoy, ya es la culminación. Vamos a ver acerca de esta rehabilitación geriátrica. Un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. En los últimos 50 años en medicina se ha logrado un avance mayor que lo que había avanzado la medicina desde hace miles de años. Pensando, digamos, en la época de los faraones o la Grecia antigua. Hay tratamientos que han permitido que vivamos vidas más largas y plenas. Se ha permitido prevenir enfermedades o complicaciones que antes prácticamente era una sentencia de fatalidad. Si en esos ejemplos que mencioné previamente nos pusiéramos a hablar de cateterismos cardíacos, de cirugías donde se coloca una prótesis articular, entre otras, sonarían como ciencia ficción para médicos de hace menos de 100 años. Ni se diga de cosas como trasplantes, diálisis. Sin embargo, hay una parte súper importante que de cierta forma puede ser determinante de que un esfuerzo terapéutico funcione o no, y que no la tenemos catalogada a veces de la misma forma, al menos en el contexto del público en general, que es el proceso de la rehabilitación. Para precisamente hablarnos más sobre ese tema, hoy nos acompaña una experta, la doctora Luz Andrea Ramírez Quintana, especialista en medicina física y rehabilitación. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación para el día de hoy. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes y al contrario, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Luz Andrea Ramírez, médico especialista en rehabilitación o fisiatría, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ejerzo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Primero que nada, creo que es importante que nos dejes claro en qué consiste la especialidad de rehabilitación, ya que para ser tan importante y determinante para el éxito de los tratamientos, impresiona como que muchos pacientes no están familiarizados con ello. Así es, doctor. Y la importancia de la rehabilitación física o fisiatría radica en que somos los especialistas encargados de ayudar al paciente a recobrar su funcionalidad. Entonces, nosotros evaluamos al paciente como un todo y nos encargamos de establecer cuáles son las causas de que haya perdido alguna función o que esté limitado en algún aspecto físico. Somos los encargados de establecer también el tratamiento más adecuado para ayudarle a recuperar su funcionalidad al 100% o lo más cercano que su cuerpo lo permita. Tratamos desde los pacientes del inicio de la vida como niños con retraso en el desarrollo o niños con riesgo neurológico hasta adultos mayores que están perdiendo funciones por enfermedades o por su edad. La rehabilitación tiene un enfoque multidisciplinario, ya que trabajamos de la mano con muchas especialidades como geriatría, traumatología, cardiología, neurología, entre muchas otras, para ayudar a mejorar la vida del paciente como un todo. También trabajamos de la mano de los licenciados en fisioterapia, algo muy parecido a cómo funciona la relación entre el médico y enfermería en un hospital. Nosotros evaluamos al paciente, revisamos sus estudios, solicitamos lo que sea necesario para establecer el diagnóstico preciso y la causa de la patología del mismo y establecemos el tratamiento más adecuado para él. Y los licenciados en fisioterapia nos ayudan a llevar ese tratamiento a cabo. Entonces nosotros diagnosticamos y prescribimos y los fisioterapeutas son quienes aplican la terapia al paciente. En geriatría siempre andamos tratando de preservar funcionalidad para a su vez preservar independencia y para a su vez preservar calidad de vida. Creo que por eso me parece tan indispensable un adecuado proceso de rehabilitación después de padecimientos frecuentes en el adulto mayor,
como sería un infarto, ya sea cerebral o de corazón, o una cirugía de cadera o rodilla. Pero, ¿por qué es tan importante la rehabilitación en estos padecimientos? La rehabilitación es sumamente importante en un gran abanico de patologías, sobre todo en el adulto mayor, ya que conforme avanza nuestra edad nos vamos volviendo menos resilientes, menos resistentes a los periodos de estrés que puede desencadenar una enfermedad, un infarto, una cirugía. Entonces, la rehabilitación ayuda a que el cuerpo se recupere lo mejor posible y lo más rápido posible. En el caso, por ejemplo, de un infarto cerebral, tenemos un tiempo específico para trabajar, ya que el cerebro solo tiene una cierta ventana de recuperación. Si nosotros no lo estimulamos adecuadamente en ese tiempo, las secuelas que dejen este tipo de patologías serán mayores. Ahora, otro tema de gran interés para los geriatras es el abatimiento funcional y la sarcopenia. A veces, a pesar de tener una resolución de la enfermedad aguda, la causa que los llevó al hospital, la causa que los hizo sentirse mal, el paciente sigue débil después de un internamiento prolongado, después de estar postrado en cama mucho tiempo. ¿Cómo es que entraría ahí la rehabilitación? Sí, de hecho, esto es sumamente común y sumamente importante de tratar en el adulto mayor. Hay un síndrome que se conoce como síndrome de reposo prolongado, que le pasa a todos los pacientes, pero sobre todo a los adultos mayores que pasen mucho tiempo en cama. Y si el paciente se encuentra hospitalizado, se le conoce como síndrome de internamiento prolongado. Sucede que el reposo, todo lo que no se usa se echa a perder. Entonces, cuando estamos en reposo prolongado, nuestro músculo se va atrofiando. Y el músculo es lo que nos permite movernos, lo que nos permite estar fuertes y lo que nos permite que nuestros huesos sean resistentes. Entonces, si yo me debilito como adulto mayor, va a ser mucho más fácil que me caiga tratando de caminar, y como mis huesos también van a estar mucho más débiles, va a ser más fácil que me fracture después de una caída. Y nosotros como rehabilitadores contamos con diversas herramientas para ayudar a prevenir o retrasar esta pérdida muscular. Existe la rehabilitación intrahospitalaria, que es intervenir al paciente con rehabilitación aunque esté hospitalizado, dentro de lo que su condición nos lo permita, ayudarle con ejercicio, con movilizaciones, con electroestimulación. Se estimulan los músculos con corrientes eléctricas para retrasar esta pérdida muscular. Esto es muy importante porque tiene un impacto en el pronóstico del paciente. Este paciente que haya sido rehabilitado se va a recuperar mucho más rápido y tiene menor riesgo de complicaciones que pacientes que hayan recibido un internamiento común sin rehabilitación. Excelente, pues todo súper claro. ¿Algo más que quisieras agregar que no hayamos tocado en la plática? Me parece excelente este pequeño espacio. Si acaso agregaría que, como decimos los rehabilitadores, todo es rehabilitable. Entonces, no nos quedemos con esa creencia de que porque yo ya tengo cierta edad, me duelen las rodillas y así me tengo que aguantar y así me voy a quedar, o me duelen los hombros, o ya no puedo subir escaleras, ya no puedo correr con mis nietos, qué sé yo. No nos quedemos con esa idea, ya que siempre se puede mejorar y el paciente no tiene por qué vivir con dolor sin importar la edad o condición que tenga. Entonces, acerquémonos a los médicos en rehabilitación, ya que contamos con muchas herramientas para ayudar a los pacientes y mejorar su calidad de vida, que es para lo que trabajamos en realidad. Si no podemos curarlos, si bien podemos darles una mejor calidad de vida y mejores días. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir este importante tema con el público. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias por la oportunidad y gracias por ayudar a difundir esta información entre el público general para que nuestros pacientes puedan vivir mejor. Saludos y bendiciones. Muchas gracias por... Bien, con ese pequeño video acerca de toda la parte de la rehabilitación y conocer a más a profundidad, concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente. Y pues, bueno, con esto les agradezco mucho por su atención. Si hubiera alguna duda o inquietud, lo escriben por favor por el chat de Zoom en este momento para poder responder.
Si es que no hubiera ninguna duda o inquietud, únicamente recordarles que la clase grabada, las diapositivas, los videos, todo el material puede estar a su disposición cuando lo soliciten a la consultora y de igual manera si requieren la certificación se pueden contactar con ellos. Bien, espero que con los videos sobre todo haya quedado aún más claro desde la parte inicial de la parte anatómica, pasando por la parte de los estiramientos y ya por último esta parte de la rehabilitación, ¿no? Que es muy importante a nivel geriátrico. Bien, entonces concluimos el tema. Nuevamente muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches y será hasta otra oportunidad.